Buenos días, soy Angelina Vélez, estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Estoy cursando el primer semestre de Medicina en el Paralelo B y hoy les voy a hablar sobre el esqueleto axial y el sistema muscular de la materia de embriología dada por la doctora Mayra Ramírez. Vamos a empezar con lo que es el esqueleto axial. El esqueleto axial está compuesto por el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. Este en general se desarrolla a partir del mesodermo de la placa paraxial y lateral y las células que conforman la cresta neural. El mesodermo paraxial forma una serie segmentada de bloques tisulares a ambos lados del tubo neural. Los bloques se los van a denominar somitómeros en la región craneal y somitas en la región occipital, ala caudal. Los somitas se diferencian en una parte ventral que va a ser el esclerotoma y una parte dorsal que se la va a denominar dermomiotoma. A la final de la cuarta semana, las células del esclerotoma se vuelven polimorfas y originan un tejido laxo, que va a ser el tejido embrionario o también se lo puede conocer como el mesenquima. Las células mesenquimatosas suelen migrar para diferenciarse en diversas formas. Pueden convertirse en fibroblastos, condoblastos o osteoblastos. Los osteoblastos son las células que van a generar el hueso. En esta última capacidad del mesenquima no se limita a las células del esclerotoma, sino que se extiende a la pared parietal en el mesodermo de la placa lateral de la pared corporal. Y esta capa del mesodermo va a formar los huesos de la cintura pélvica y escapular, y así extremidades como el esternón. Las células de la cresta neural de la región craneal también se van a diferenciar del mesenquima participando de la formación de los huesos del cráneo y la cara. Y el resto del cráneo deriva de los somitas y somitómeros occipitales, ya antes mencionados, de donde van a surgir. En algunos huesos, como los planos del cráneo, el mesenquima de la dermis se diferencia directamente y a este proceso se lo llama osificación intramembranosa. En la mayoría de los huesos, como la base del cráneo y de las extremidades, las células mesenquimatosas primero originan modelos de cartílago iliano que a su vez se convierten en huesos mediante la osificación endocondrial, que se las voy a explicar más a continuación. Como ya lo mencioné, el esqueleto axial está conformado por distintas estructuras. Ahora voy a comenzarles a explicar lo que es la estructura del cráneo. El cráneo se divide en dos partes. El neurocráneo, que se forma una caja protectora alrededor del desencéfalo, y el viscerocráneo, que forma básicamente lo que es el esqueleto de la cara. El neurocráneo, que es esta primera parte que se las mencioné, se divide en dos partes. En una parte membranosa, constituido por los huesos planos, como la bóveda que rodea el encéfalo, y una parte cartilaginosa que forma los huesos de la base del cráneo. El neurocráneo membranoso es la parte membranosa del cráneo, valga la redundancia, que se deriva de las células de la cresta neural y del mesodermo paraxial. El mesenquima procedente de ambas fuentes rodea al encéfalo y experimenta osificación intramembranosa. El resultado de esta osificación intramembranosa es la aparición de varios huesos membranosos planos que se caracterizan por la presencia de espículas óseas que son en forma de aguja. Las espículas irradian poco a poco de los centros de osificación primarios hacia la periferia. Al proseguir el desarrollo durante la vida fetal y postnatal, los huesos membranosos se agrandan por la posición de nuevas capas en la superficie externa
y por la reabsorción osteoclástica simultánea en la parte interna. Bueno, ahora vamos con lo que es el cráneo del recién nacido. Es importante mencionar que en el momento de nacer los huesos planos del cráneo están separados por estrechas costuras de tejido conectivo llamadas suturas. En los puntos donde donde se encuentran más de dos huesos, las suturas son anchas y reciben el nombre de fontanelas. La más prominente, la que más se destaca, es la fontanela anterior, que está situada donde se juntan los dos huesos, el parietal y el hueso frontal. Las suturas y las fontanelas permiten que los huesos del cráneo se superpongan durante el nacimiento. Poco después, los huesos membranosos regresan a su posición original y el cráneo se ve grande y redondo. De hecho, es un dato que es importante destacar, es que el tamaño de la bóveda es más grande que la pequeña región facial. Varias suturas y fontanelas permanecen membranosas mucho después del nacimiento, lo cual permite que los huesos de la bóveda sigan creciendo para así albergar el crecimiento postnatal del encéfalo. Aunque es importante mencionar que entre los 5 y los 7 años el niño ya ha alcanzado toda su capacidad craneal, sin embargo algunas suturas quedan abiertas hasta la edad adulta. Y en los primeros años de vida, la palpación de la fontanela, que como les mencioné es la fontanela más prominente, proporciona información valiosa sobre la correcta osificación. Y bien, ahora prosiguiendo con las divisiones del neurocráneo, encontramos lo que es el neurocráneo cartilaginoso. Este consta inicialmente de varios cartílagos individuales que derivan de la cresta neural y los cartílagos que se hallan delante del límite rostral de la notocórtea terminan en el nivel de la hipófisis en el centro de la silla turca. Los cartílagos que se hallan detrás de este límite que acabo de mencionar provienen de los escleromas occipitales formados por el mesodermo paraxial y originan el condocráneo cordaral. Se forma la base del cráneo con estos cartílagos que se fusionan y se convierten en huesos por la osificación endocondral. Finalmente, otra de las divisiones que tenía el cráneo era la viscerocráneo, que este corresponde básicamente a los huesos de la cara y derivan de todos los primeros dos arcos faríngeos. El primer arco da origen a la porción dorsal, el proceso maxilar que se extiende hacia adelante por debajo de la región del ojo, de origen al maxilar y el hueso cigomático y el hueso temporal, y la porción ventral, que es el proceso mandibular, que contiene lo que es el cartílago de Meckel. Y el extremo dorsal del proceso mandibular, junto con el segundo arco faríngeo, da origen a lo que más tarde sería el yunque, el martillo y el estribo. La osificación de estos tres huesillos, inicia en el cuarto mes y los convierte en los primeros huesos en alcanzar una osificación completa. Bueno, terminando con las estructuras del cráneo que conforma el cráneo, seguimos con las vértebras y la columna vertebral. Las vértebras se originan en la parte del esclerotoma de los somitas que provienen del mesodermo paraxial. Una vértebra típica consta de un arco vertebral y un agujero que es por donde pasa la médula espinal, un cuerpo, apófisis transversas y en general una apófisis espinosa. Durante la cuarta semana, las células del esclerotoma migran alrededor de la médula espinal y la notocórtea para fusionarse con las somitas opuestos en el lado del tubo neural. Al proseguir el desarrollo, la parte del esclerotoma de las somitas pasa por un proceso llamado resegmentación.
Esto ocurre cuando la mitad caudal de cada esclerotoma se incorpora y se fusiona con la mitad cefálica de los esclerotomas subyacentes. Así, las vértebras se forman con una combinación de la mitad caudal de un somita y con la otra mitad, que sería el cráneo, la mitad craneal. Es importante mencionar que conforme se van formando, valga la redundancia, las vértebras, se establecen dos curvaturas primarias de la columna, que sería la curvatura torácica y la curvatura sacra. Y más adelante estas dos curvaturas van a ser una curvatura secundaria, que sería la curvatura cervical, que sirve para que el niño pueda sostener la cabeza, y otra curvatura secundaria sería la curvatura lumbar, que esta aparece cuando el niño comienza a caminar. Para finalizar lo que es el esqueleto axial, tenemos lo que es la costilla y el esternón. La parte ósea de las costillas se origina en las células del esclerotoma, que pertenecen al mesodermo paraxial y se desarrollan desde la apófisis costal de las vértebras torácicas. Los cartílagos costales se forman a partir de las células del esclerotoma, que migran a través de la frontera somítica lateral hacia el mesodermo de la pared adyacente. Y para finalizar, el esternón se desarrolla de modo independiente en la capa parietal del mesodermo de la placa lateral en la pared ventral del cuerpo, donde se forman dos bandas esternales. En la capa parietal o la capa somática. Finalmente, con lo que es el sistema muscular, solo voy a dar unos puntos claves. El sistema muscular existe en tres grupos, lo que es el esquelético, el liso y el cardíaco. Como tal, el sistema vascular deriva del mesodermo, el músculo esquelético deriva del mesodermo paraxial, el músculo liso deriva de lo que es el mesodermo esplácnico y el músculo cardíaco deriva del mesodermo asimismo esplácnico. La musculatura de la cabeza se desarrolla a partir de 7 somitómeros del mesodermo paraxial. Y así doy por concluida mi síntesis sobre el esqueleto axial del sistema muscular. Muchas gracias.